Estoy acá amablemente invitado por José para mostrarles, para darles a conocer mi último libro, El Super Yo Salvaje, Clínica y Época, que espero que sea bien recibido por el público y por la gente que tiene interés en el psicoanálisis y también en la época. Mi libro lleva por título El Super Yo Salvaje, Clínica y Época. Plantea una tesis que es la transformación del Super Yo con el empuje de una época que ya alertaba a Lacan que renuncie todo aquel que no esté a la altura del horizonte de su época. Bien, intentando aproximarme, pensé en las consecuencias de la época, las consecuencias del neoliberalismo en la clínica. Por eso el subtítulo dice Clínica y Época. No era mi intención darle un perfil de sociología, de politología, sino investigar esa articulación entre la clínica y la época, el neoliberalismo y el super yo salvaje. El super yo salvaje de la época, ciertamente. No es el super yo que estudiara Sigmund Freud desde su segunda tópica, no es tampoco, aunque de alguna manera se aproxima del super yo de que hablaba Melanie Klein, tiene que ver con el colapso producido por el discurso capitalista. Estamos al tanto de que Lacan plantea 4 discursos para pensar los casos sociales, y en Milán, en una conferencia que dicta en esa ciudad, habla de discurso capitalista. Interesante porque los 4 discursos están sujetos al grupo de Klein, que plantea esas 4 posibilidades necesariamente, y el discurso capitalista queda como un hapax, como un error. A mí me gustaba leerlo, y por eso tomé centralmente esta cuestión para el libro, como un obstáculo para la circulación de los 4 discursos posibles. Y a partir de ese obstáculo se produce un colapso de esa articulación de 4, una implosión, que lleva a que el 1 se confunda con el S1. Esto quiere decir que la condición inicial para la constitución de un cuerpo hablante se confunda con el significante amo, es decir, con ese significante que lo articula en una lógica fálica, y consecuentemente el super yo salvaje aparece ensimismándolo, sometiéndolo a una presión incalculable, que desde la filosofía coreano Jules Han lo dice como la explotación psíquica. La explotación psíquica en el sentido de que cada quien tiene que ser empresario de sí mismo. Las consecuencias de la clínica tienen algunos hitos muy decisivos. Uno es la depresión. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la depresión como una pandemia. Bien, Han también habla de la depresión. Este atlas contemporáneo, como lo caracteriza en el libro, de que todo depende, que el fracaso tiene que ver con él. No hay ningún orden de imposibilidad que lo ponga ante una posibilidad de reflexionar sobre su situación en el mundo. No, el empresario de sí mismo confunde la imposibilidad con la impotencia. Ahí tenemos una clave para pensar la depresión. Después está el famoso síndrome de burnout, que se traduce como cabezas quemadas.
que es un síndrome que se produce en determinados ámbitos laborales. Empezó en la gente que trabajaba en salud, actualmente se ha trasladado también a los docentes y a distintos ámbitos laborales más. Que, bueno, pensándolo como un estrés laboral extremo, es también resultante de este atlas contemporáneo que todo depende de él, que no puede plantearse dentro de una lógica colectiva, sino que como que se pone a sus hombros, más allá de cualquier articulación, su propia vida, está sometido a patologías, llamémoslas así, de estas características. Bueno, los fenómenos psicosomáticos estuvieron indicados por Freud cuando hablaba de las neurosis actuales, ¿no? De repente no hay una constitución fantasmática que sostenga el síntoma, sino que el fenómeno tiene que ver, por el contrario, con un cuerpo desafectado del fantasma, en donde el cuerpo, más allá de la lógica fálica que lo llevaría a plantearse desde este tipo de constituciones de la fantasía, se desmenuza. No puede, en todo caso, como cuerpo hablante, hablar de sí, contar una historia. Es simplemente su vida en un espacio cada vez más dominado por la empresa, desde donde no tiene otra cosa que contar sino sobre sus esfuerzos para estar reinventándose permanentemente. Es interesante esta palabra, este significante reinventarse, que no tiene nada que ver con inventarse. Inventarse como capacidad creativa tiene que ver con el uno, con ese inicio como cuerpo hablante, y en tanto y en cuanto vía discurso capitalista hay un colapso en la configuración de nuestro atlas contemporáneo en función de esos cuatro discursos posibles, estamos ante esta situación donde no hay más que una confusión entre su condición inicial como cuerpo hablante y ese significante que lo articularía un discurso. En esa confusión, en ese colapso, como lo llamo, encontramos estos jóvenes, sobre todo, cuyo vértice es excluyentemente la empresa y tienen que estar en una permanente situación de ponerse a sus hombros, la condición de empresario de sí mismo. No es alguien que se relaciona con la empresa, sino que él mismo es una empresa. Y él mismo como empresa debe dar cuenta de todos los problemas que su tarea le pongan en el camino. Capitalismo como discurso, sí. Capitalismo intentando intervenir en la subjetividad como hecho inédito en la historia. El capitalismo también penetrando en los cuerpos de manera invasiva produce a este super yo de la época que, como dice Kant, se presenta de la manera más amable. No hay necesidad de que en las esferas de trabajo se presione al personal calificado, se lo amenace, ¿no? Cada cual sabe qué tiene que hacer, ¿no? Y este super yo amable que estimula, que convoca a la reinvención, es sin embargo el super yo más salvaje, porque en su amabilidad, presentándose con amor, pero un amor distinto al super yo del humor del que hablaba Freud, aquel famoso texto de 1927, una amabilidad
que tiene que ver con un gran hermano que aparece recomendándonos, estimulándonos, convocándonos a la reflexión. No obstante, sus efectos son mucho más potentes, más adversos para cada quien, porque si todo depende de él, si además la empresa está a su servicio, si él a su vez es un empresario que negocia con la empresa que lo contrata, bueno, no hay lugar para la protesta tan clásica del siglo XIX y XX, que todavía continúa desde ya, pero donde este super show pone sus patas, cambia fenomenalmente la ecuación. No se trata de revelarse, como dice Kant, hay una pobreza de la dialéctica del amo y del esclavo, y la alteridad disminuida, vuelta mucho más precaria, pone como acento desde el otro lado esta potencia de la única manera de posicionarse de los actuales habitantes de esta época en función de sus propias posibilidades. Yo no diría que la tecnología sea buena o mala. Yo digo que es imprescindible. No podemos salir de la tecnología. Y también, para poner en duda el triunfo del capitalismo como la trascendencia del Dios dinero, más que verle una salida, me parece interesante leer la situación que estamos viviendo. Hay subjetividades con una lógica distinta, pero me parece que primero hay que trabajar la lógica de los cuerpos en la calle. La lógica de los cuerpos en la calle pone más allá de la operación de los medios de comunicación, más allá de las ventanas del mundo que los medios de comunicación han instalado, carta distinta. Me parece interesante pensarlo, no tanto como un destino futuro, como plantear una espera mesiánica, no. Leer lo que ocurre. Y lo que ocurre muchas veces tiene que ver con estos actos, estos momentos instituyentes, diríamos, que ponen a funcionar un nuevo cuatro discursos. Ante este discurso capitalista que, poniéndose como obstáculo, nos devuelve como efecto el superyo salvaje. Y en la clínica también. Me parece interesante diferenciar en estos tiempos, que está muy trabajado en el libro, el psicoanálisis y la psicoterapia. El psicoanálisis desde la condición de la transferencia y la psicoterapia poniendo al rojo vivo el superyo salvaje.